Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Graciosi, soy docente, investigador y compositor y trabajo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires, Argentina. El objetivo de esta charla, que va a ser la primera de varias, es trabajar con distintos compositores y compositoras, así como también como intérpretes de diferentes músicas de compositores actuales y sobre todo compositores argentinos. En este caso vamos a estar compartiendo con Natalia Solomonov y vamos a trabajar sobre un análisis que realicé sobre su obra Calizas para soprano, flauta y violín, en el que vamos a profundizar sobre cuestiones de abordaje de materiales, de estructuras formales, de la relación entre el compositor e intérprete y diferentes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la composición. Así que seguimos con ella. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, Diego, por invitarme a participar de esta conversación, que me parece una muy linda idea para compartir experiencias y, bueno, desde el lugar de estudiantes y de docentes, creo que es enriquecedor para todos, ¿no? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Natalia Solomonov, soy compositora y docente de composición en la Universidad Nacional del Litoral, y también doy clases en otras asignaturas en el profesorado de música de Rosario. Bueno, ¿cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Bueno, en principio, el año pasado, cuando buscaba material para trabajar con la cátedra en donde estoy en Composición 1, buscando materiales que puedan servirle a los alumnos, me topé con una de tus obras, empezando a buscar cuáles eran las obras tuyas, y me interesó muchísimo Calizas, sobre todo por el instrumental, porque se acerca a algunos objetivos que nosotros buscamos con ese instrumental que trabaje los alumnos. De ahí que me surgió mucho el interés del análisis, por supuesto con una previa conexión con vos y con el permiso para poder avanzar con eso, y encontré muchísimas cuestiones interesantes. Y lo primero que yo quería preguntar es cómo surge la idea del orgánico, ¿no? De soprano, flauta y violín, si es que fue un pedido previo, si es que surgió naturalmente. Eso me parece interesante porque los alumnos a veces se enfrentan con esas cuestiones del trabajo con el orgánico, como a veces un primer paso. Sí, bueno, ante todo, gracias por haberte ocupado, digamos, de esa pieza, que es una pieza que yo quiero mucho, que es de mis primeras composiciones, es la que yo considero como la primera, pese a que hay otras, ¿no?, anteriores, pero es la más presentable, digamos, de las primeras. Y bueno, yo apenas estaba empezando este recorrido con la composición, y era muy difícil encontrar quienes tocaran nuestras sombras, siendo compositores jóvenes en aquel momento. La pieza es de 1991, creo que sigue siendo igual, solo que ahora hay muchísimos más grupos de los que había en ese momento, ¿no?, dedicados a tocar música contemporánea, y que tienen mucha más apertura a trabajar con estudiantes o recién egresados, y hay mucha más fluidez en ese sentido. En ese momento había una asociación de compositores rosarinos que entre nosotros generábamos conciertos, ciclos de conciertos, muy restringidos en recursos, por cierto, económicos, y con dificultades para conseguir sala y demás. Y entre los interesados en tocar también eran poquitos los músicos que había disponibles, y el orgánico, o los músicos que había con disposición a trabajar con nosotros en ese contexto eran poquísimos, dentro de los cuales eran estas tres mujeres, que eran Cristina Fernández, violinista, María Maritano, flautista, y Laura, no me acuerdo el apellido, perdón, bueno, ya me va a salir. Eran tres amigas músicas que estaban
muy dispuestas y con muchas ganas de trabajar con nosotros. Entonces el orgánico fue elegido en función de las necesidades y las posibilidades concretas, reales que había para trabajar, ¿no? Yo me puse a componer y en algún momento, cuando la pieza estaba más o menos avanzada, a probar cosas con ellas. La flautista tenía, por ejemplo, un libro de multifónicos que era el único que andaba dando vueltas en aquel momento, de Robert Dick, y probábamos a ver cuáles funcionaban, cuáles no. Con la cantante, bueno, hay una anécdota linda, que es que yo había escrito cosas que no estaban, o sea, ella me había dado el rango, yo tenía el rango de lo que podía ser una soprano, y trabajé en el extremo agudo. Cuando se la mostré, me quería matar porque era realmente muy agudo. Claro. Entonces, bueno, tuve que bajar todo lo que estaba para la soprano en la primera pieza, y el proceso de composición fue en ese intercambio con ellas, que eran amigas o conocidas, ¿no? Fue una experiencia muy linda en ese sentido, muy enriquecedora. Sí, eso es interesante, siempre hablamos del tema de la relación, ¿no? Entre el compositor e intérprete, es como el momento previo a lo que podría ser el estreno, que se toque una obra, que es tan importante, o quizás más a veces que la composición en soledad, por decirlo en un momento. Es como que uno compone más fino, porque algo que siempre decimos, me acuerdo que Luis de Nacho comentaba, que decía uno, como compositor, pasa de visita en el instrumento. El intérprete vive en el instrumento. Claro. Entonces, esas visitas que hacemos nos muestran en profundidad el instrumental, que uno aprende. No solo compone uno para el instrumento, compone para un instrumentista, ¿no? Eso me parece. Exactamente, tal cual, tal cual. Me ha pasado en otras ocasiones de que un músico te dice, mira esto, qué Claro. interesante que suena, o a mí me sale así, así, y otros que te dicen, mira, a mí esto no me sale, no me lo pidas. Claro. Y otros que te dicen, tengo este efecto, pero en realidad nosotros acordamos en el grupo no decírselo a los compositores para que no lo usen. Totalmente, claro. Sí. Esa me encantó, me encantó. Pero claro, y eso condiciona mucho también el acto de la imaginación y de la escritura, Claro. ¿no? Y yo siempre le digo a los estudiantes de composición que si pueden ir a ver ensayos, lo hagan. Me parece mucho más enriquecedor para determinadas cuestiones ver la cocina, claro, de la composición y de la interpretación y el intercambio en el momento de los ensayos, que a veces es el producto terminado, entre comillas, que uno escucha en un estreno o en la interpretación en un teatro, concierto, recital, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces ahí comparto plenamente con vos lo que estás diciendo. Claro. Cuanto ensayo haya, ahí hay que ir, sí, si sí, nos es sí. posible. Es algo que siempre nos inculcaban, pues sobre todo Mariano es quien nos alentaba a ir a ensayos. Y una cuestión que a mí me pareció interesante de la obra, hablando específicamente ya de cuestiones técnicas como el uso del material, sobre todo en la primera pieza, algo que me produjo mucho interés, es cosas tan pequeñas como el uso de las apoyaturas, que todo esto está a disposición en el análisis para ver. Pero a mí me surgía la pregunta, hablando ya desde la composición, como la cocina de la composición, ¿cómo pensás vos, o cómo pensaste el material para Calizas, y si se puede hablar en general, cómo es tu pensamiento en la construcción del gesto, cómo pensar en gesto, material y notación, ¿no? Nosotros hablamos de estas tres cuestiones que están como entrelazadas. Sí, bueno, varias cosas. Por un lado está el condicionamiento, primero que nada el condicionamiento del orgánico, ¿no? O sea, para quiénes, para claro, qué instrumentos o qué fuentes sonoras compongo, ¿sí? Después está la motivación extra musical y la musical, o sea, creo que están sumamente conectadas esos tres pilares, ¿no? En el caso del instrumental, una vez que yo supe para qué podía y tenía que componer, fue a pensar en el desafío que planteaban esos tres instrumentos. ¿Qué lugares había en común en cuanto a ámbito registral? ¿Qué sonoridades podían producir en esas zonas comunes
esos tres instrumentos, cuáles eran, al revés, por opuesto, las diferencias, qué tipos de ataque podía generar en común o como analogías, qué tipo de ataques eran los opuestos, ¿no? Pensando en una flauta, por ejemplo, o un violín, que pueden comenzar tagliente, o la voz también, pero no en un pizzicato, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro tipo de ataque y otro tipo de extinción del sonido. El tipo de espectro armónico que se produce, el tipo de resonancia que pueden llegar a generar. Para mí eso era fundamental. En este trío la restricción del registro era básica, ¿no? Porque son tres instrumentos, digo, instrumento más la voz en una tesitura bastante aguda, ¿no? Por otro lado, como motivación extramusical, que yo suelo trabajar bastante desde ese lugar también, ¿no? O sea, porque lo afectivo para mí es muy fuerte, o sea, como necesidad o como impulso pasional, digamos, para abordar el acto creativo, ¿no? Entonces, yo había hecho un viaje a un lugar que se llama Ongamira, en Córdoba, donde la geografía me impactó mucho, hay unos bloques macizos, color rojo, rosados, gigantescos, donde, bueno, alrededor de ellos se tejen muchas historias, ¿no? Sobre pueblos originarios, y bueno, la anécdota, bueno, la tienen ahí en la partitura, ¿no? Es un grupo de gente, digamos, que se suicidó, se tiró desde un peñasco, desde el lugar más alto que había en el lugar, para no ser llevados por los españoles como encomienda, ¿no? Entonces, con esa anécdota también me había impactado fuertemente. Junto con eso yo había estado escuchando un material documental justamente de cantos de pueblos originarios, que bueno, lamentablemente no registré qué era. En ese momento yo era muy chica y a veces no le presta atención a cosas que después dice, uy, ¿por qué no conservé, no guardé? Lo que sí sé que no sonaba como la primer pieza de Calizas, pero que había algo ahí que fue como el germen o el punto de partida para la textura que tiene esa pieza, la primera, ¿no? De las piezas en particular. Y de ahí en más fue empezar a jugar en un teclado. Yo no tenía piano en ese momento, era un teclado que, bueno, me ponía los auriculares y empezaba a jugar con las sonoridades en un ámbito muy reducido, que es el ámbito con el que empieza la obra, trabajando con consonancias y disonancias, ¿no? En bloques sincrónicos. Y bueno, a eso necesitaba sumarle dos cosas. Por un lado, algo que rompiera la regularidad rítmica, y por otro lado, que agregara tímbricamente variantes y elementos de cierta disonancia, ¿no? Entonces, de las apoyaturas. Y esas apoyaturas, bueno, pero no las íbamos a usar siempre igual. Entonces, ¿qué mecanismos utilizar para generar variación o pequeñas variaciones dentro de un contexto que era bastante homogéneo, ¿no? Entonces, así fue el comienzo de la composición con esa pieza. Y después, o sea, fue siempre aditivo el acto de la composición en esta obra. Y en general yo trabajo así, o sea, no hubo un plan previo formal, no hubo ninguna cuestión especulativa en cuanto a aparición de otros materiales y demás. Era como escuchar qué estaba pasando y ver cómo se continuaba. Claro. De ahí en más eso, ¿no? Tenía así una idea formal de liquidación. En realidad yo ese principio lo uso siempre. Todas las piezas mías terminan así como disolviéndose. ¿Por qué? Porque me gusta, nada más. Y está muy bien. Siempre lo cito de nuevo Mariano, hay cuestiones musicales que uno dice, sí, porque me gusta. Él hablaba del dulce de leche, ¿por qué te gusta? Porque es rico, porque no hay una explicación técnica. Realmente uno disfruta de eso y está muy bien. Yo pensaba ahora que decías, no tengo un pensamiento previo desde lo estructural,
¿Vos pensaste previamente en piezas cortas o al principio no había una idea? Y se fue dando aditivamente la idea de 3 piezas. Uy, la verdad que no me acuerdo. No, la verdad que no me acuerdo. Lo que sí sé es que eh, los títulos de las otras piezas los puse después. O sea que quedó la idea de calizas. La piedra caliza es una piedra que se disuelve, que se desintegra muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces, no había, no hay una analogía en el sentido del tipo de piedra que había en el lugar geográfico en el que se inspira la obra, los grandes bloques macizos rojos o rosados, ¿no? Pero sí con esta idea de algo que se desintegra que tiene que ver con lo formal. Eh, entonces, bueno, los títulos de las otras piezas aparecieron después, pero ahí, digamos, ni bien terminada la composición. Claro. En experiencias posteriores sí me he propuesto hacer secuencias de piezas muy breves, eh, o una sola composición. No me ha pasado hasta ahora que yo diga, bueno, voy a hacer una obra grande, y después diga, ay no, esto se tiene que hacer más pequeñito o articular de otra manera. Buenísimo. Bueno, me parece que esto suma y mucho, como conversaba con vos el otro día, uno trabaja sobre distintas obras interesantes que nos han servido de formación, como puede ser Satie, Schoenberg, pero no tenemos la posibilidad de compartir el pensamiento del compositor de manera directa, puede ser de manera escrita, pero no directa, de saber cómo trabajó, que nos cuente y cómo sigue trabajando, cómo ver la evolución también de manera contemporánea. Y sobre todo, lo más interesante que me parece es también empezar a conocernos como red de lo que está pasando en nuestro territorio, ¿no? ¿Cuáles son los compositores Sí, actuales que están en la Argentina, en otras provincias? Porque nos puede pasar, y hablo de mí que estoy en La Plata, muy cercano a Buenos Aires, que haya como un círculo de lo que sucede por aquí y no se sabe qué pasa en otras provincias, que es súper interesante y enriquecedor. Creo que está el espíritu también, como me gusta decir, bueno, uno es profesor, pero en realidad es un alumno con mucha experiencia si está abierto a aprender. Y por eso me parecía enriquecedor que exactamente. compartamos y que también nos vayamos enterando teniendo la tecnología a disposición, ¿no? Para ver cómo trabajan otros colegas. Sí, en ese sentido hay algo muy interesante, esto tiene que ver con una historia, o sea, no es un caso aislado, esto que vos estás comentando, a nosotros nos pasa lo mismo desde acá, ¿no? Quizás sea más fácil inclusive para nosotros saber qué pasa en Buenos Aires que saber qué pasa en otros lugares del país y en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Esto es un problema que tiene que ver con la colonialidad del ser y del saber, como dicen Walter Miñolo, Enrique Dussel, ¿no? Pensadores de lo latinoamericano que han analizado mucho esta situación. O sea, eh, la colonización terminó en algún momento de la historia de nuestro continente, pero quedamos colonizados internamente, ¿no? O sea, siempre conocemos, y más quienes transitamos las academias, conocemos primero lo que pasa afuera, en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? Y con suerte nos enteramos después si somos muy curiosos de lo que pasa alrededor. Y acá otra anécdota personal, quizás que puede servir también para los estudiantes, es que eh, yo cuando hice esta pieza no tenía idea, o sea, había empezado mi tránsito por la composición trabajando con los micromodos de Krepfer, o sea, nada que ver, ¿no? Y con la música atonal y demás, con la cual yo me sentía bastante incómoda, porque no era un lenguaje propio, pero o sea, hice todo el recorrido, digamos, de las músicas, de conocer las músicas no latinoamericanas, y después me enteré que existían, ¿no? Compositores muy importantes en el continente y en Argentina. Y ahí me di cuenta que esta pieza Calizas y otras que yo tenía en mi producción, o cosas en las que estaba pensando ya desde bastante temprano, tenían que ver con mucho más con lo que pasaba
alrededor mío que con aquello otro que había estudiado, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece algo que tenemos que seguir pensando desde los lugares que cada uno transita, ¿no? Como estudiantes, como docentes. Esto que estás haciendo me parece fabuloso, Diego. Yo lo aplaudo, más allá, digamos, de que estemos hablando entre nosotros, ¿no? El hecho de contactarte con otro compositor, otra compositora, de otro lugar en Argentina, estamos haciendo lo mismo, y bueno, dejar un registro y acercarnos a estudiantes y otros docentes y músicos en general, es parte de esto, ¿no? De tratar de abrir el panorama y conocer y difundir lo que estamos haciendo todos. Bueno, Ya estarás en el lugar inverso, ya te entrevistaré yo a vos en algún momento. Me pondré Claro, en otro recuadro. sí. Este, Sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo, realmente he disfrutado muchísimo de la música, de esta pieza Calizas, y de meterme en la cocina de la obra, de analizarla, de ver cómo estaba hecha y volver otra vez a escuchar la obra desde otro lugar. Ha sido algo fantástico. Y me parece buenísimo que podamos empezar a establecer estas redes de construir, que va a depender de nosotros. Esta descolonización de la que hablabas, me parece que depende de que vayamos dando el primer paso, ¿no? Cada uno con un pequeño granito de arena, compartiendo su música, estableciendo contactos. Hay mucha gente muy interesante, muy linda, muy predispuesta a compartir, y es un saber que queda a disposición después de mucha gente que está empezando a estudiar. Y ese es un gran objetivo, por lo menos en lo personal, que tengo para los alumnos. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Natalia, y vamos a seguir en contacto. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos, bueno, a los estudiantes o a quienes estén luego mirando este video, y quiero decir algo más, que realmente tu análisis me encantó, todo tu indagación tan minuciosa y tan comprometida con la pieza, que me hizo descubrir cosas a mí misma de la obra que no conocía. Así que sigue siendo un proceso de retroalimentación, me parece fabuloso, ¿no? Esto también es importante, que empecemos a hablar los unos y los otros de las obras de los otros, ¿no? Está bueno. Y compartir estos procesos. Así que yo agradecidísima con tu trabajo sobre la pieza y bueno, con este encuentro que has propiciado y promovido. Bueno. Así que bueno, Muchísimas muchísimas gracias gracias a vos, Diego, entonces. Nos vemos.